Bienvenidos a mi canal. Hoy veremos cómo una madre echó a su hijo por su amante. Ella volvió rogando, pero él no le dio ni un centavo. Comencemos. El amante de mi madre la convenció de echarme a la calle a los 18 años. Era mediados de noviembre, con 3 grados bajo cero, una maleta y un teléfono casi sin batería. Nadie vino a buscarme. Yo, que ahora tengo 20 años, escribo esto desde un estudio con un colchón en el suelo y un promedio académico de 3.6. Nunca he contado esta historia de principio a fin. Cada capítulo amargo, cada movimiento calculado y cada momento en el que tuve que elegir entre ser el felpudo de alguien o ser el tipo que se marcha con la frente en alto. Permítanme retroceder. La camioneta de mi padre desapareció un martes. Bajé a las 6:15 de la mañana. Tenía el turno temprano en el almacén donde cargaba mercancía después de la escuela. La entrada estaba vacía en su lado del garaje. Hice un recorrido habitación por habitación y obtuve la misma respuesta en todas partes. Su armario estaba vacío. El tablero del garage, donde guardaba sus herramientas de mano organizadas por tipo durante 20 años, estaba desnudo. La foto de nosotros en el monte Rushmore también se había ido. En esa foto yo tenía 12 años y estaba quemado por el sol, mientras él entrecerraba los ojos con el brazo sobre mi hombro. Ya no estaba en la pared del pasillo, solo quedaba un clavo en un rectángulo más oscuro donde solía estar el cuadro. Mi madre estaba en la mesa de la cocina, sin llorar y sin hablar, simplemente sentada con una taza de café que no se estaba bebiendo. Le pregunté, ¿dónde estaba papá? Y solo dijo, «Han se ha ido». Fueron 2 palabras sin explicación, como si estuviera informando sobre el clima. Mi hermano Hugo tenía 14 años. El chico vivía en un universo paralelo de jugadas de baloncesto y servidores de Discord. No se dio cuenta de que mi padre faltaba hasta casi 3 días después. Hugo era el favorito de mamá. Siempre lo había sido. Era por quien ella se iluminaba, de quien presumía y nunca se perdía uno de sus partidos. Yo era el chico que mantenía la casa funcionando y recibía gestos con la cabeza en lugar de agradecimientos. Después de que papá se esfumó, mamá iba al trabajo, volvía a casa y se perdía en su teléfono. Yo dirigía la casa porque alguien tenía que hacerlo. Pero hubo algo que no capté en ese momento, unas 3 semanas después de que papá se fuera. Entré a la cocina tarde por la noche y mamá estaba al teléfono riendo. No era esa risa hueca de quien sigue la corriente después de que su esposo desaparece. Era una risa real, baja, cálida y privada, de esas que se reservan para alguien específico. Cuando escuchó mis pasos, se quedó callada a mitad de la frase y dijo, «Tengo, Kiko Gaj». Le pregunté quién era y me respondió que eran cosas del trabajo. Eran las 11 de la noche de un jueves. Lo archivé en mi mente y no volví a pensar en ello. 8 semanas después de que papá se esfumara, ella nos sentó a Hugo y a mí, y nos dijo que se casaría con un hombre llamado Marcas. Estaba sonriendo mientras lo decía, con una sonrisa tonta y enorme, como si hubiera estado guardando una buena noticia durante semanas y ya no pudiera contenerla. Hugo aceptó de inmediato. Un nuevo padrastro significaba nueva energía, y probablemente cosas nuevas. Yo me quedé allí, haciendo cálculos que no cuadraban. No pasas de un estado catatónico a planear una boda en 8 semanas, a menos que la línea de tiempo haya comenzado mucho antes de lo que sugieren las matemáticas. Recordé la llamada nocturna y cómo ella revisaba su teléfono constantemente, inclinando la pantalla para que yo no la viera. Recordé haber visto el nombre ese en sus contactos recientes, sin sospechar nada. No dije nada. Todavía era el buen hijo. La boda fue rápida, en el jardín, con unas 25 personas, casi todos del grupo de Marcas. No había nadie del lado de papá. Hugo estaba en la primera fila, llamando a Marcas papá, como si la palabra fuera un regalo de fiesta. Yo me quedé atrás, analizando el tiempo y contando los minutos para irme. Calé a Marcas en 30 segundos en 50 y pocos años, en buena forma, y conducía un Audi Q5 alquilado, del que hablaba como si fuera un rasgo de personalidad. Trabajaba como director regional para una empresa de dispositivos médicos. Era el tipo de hombre
que sabía cómo controlar una habitación sin levantar la voz. Desde el primer día, me quiso fuera. Cuando mamá estaba presente, Márquez era impecable, encantador y atento. Un padrastro de manual, pero en cuanto ella se iba, la máscara caía. Me miraba como si yo fuera un problema que estaba intentando resolver. Con una evaluación fría. Comenzó con comentarios sutiles sobre cómo yo no parecía respetar la nueva dinámica o cómo necesitaba ajustar mi actitud en su casa, la casa, por la que mi padre había pagado la hipoteca durante 16 años. Pero mantuve la boca cerrada. Mamá volvía a funcionar y Hugo estaba estable. Me quedaban 6 meses para la graduación y estaba seguro de que podría aguantar hasta entonces. Llegó la noche de la boda. La recepción apenas había terminado, y todavía había platos de papel apilados en las mesas plegables. Hugo se había quedado dormido en el sofá. Cuando Márquez llevó a mamá al pasillo, pude escucharlos desde la cocina. Su voz era baja y metódica. La de ella sonaba incierta al principio, pero luego se mostró de acuerdo. 20 minutos después, mamá me llamó a la sala. Ella estaba de pie junto a Márquez, quien tenía la mano en la parte baja de su espalda como un estabilizador para mantenerla firme. Me dijo que habían decidido que lo mejor para todos sería que yo buscara mi propia situación de vivienda. Esperé a que se riera, pero no lo hizo. Márquez presentó su caso como si estuviera dirigiendo una revisión trimestral de negocios. Dijo que yo estaba creando fricción y que mi resistencia estresaba su matrimonio. Luego se inclinó hacia adelante y me dijo: quiero ser claro. Esto no es una discusión. Tienes hasta el domingo para hacer arreglos. Después de eso, estarás invadiendo propiedad privada y me encargaré de ello como corresponda. Invasor en mi propia casa. Miré a mi madre. Ella no evitaba el contacto visual, sino que lo apoyaba. Me miró fijamente y dijo: esto es lo mejor para la familia. Lo entenderás cuando seas mayor. Se lo decía a su hijo de 18 años en su propia sala, mientras un hombre que no llevaba ni un día en la casa le ordenaba irse. Ella no se veía débil. En ese momento, estaba tomando una decisión deliberada y quería que yo lo supiera. Esa fue toda la conversación. No hubo negociación ni apelación. Solo un veredicto dictado por un hombre que llevaba en mi vida menos tiempo que una suscripción a una revista. Fui a mi habitación y empaqué ropa, mi computadora, algunos libros, cargadores y el reloj que papá me regaló por mis 16 años. Un Citizen EcoDrive, con un grabado en la parte trasera que decía: construye algo. Papá, estuve a punto de dejarlo, porque llevar un regalo de un hombre que me había abandonado se sentía mal, pero al último segundo lo metí en la maleta. No sabría explicar por qué. Salí por la puerta principal a las 11:40 de la noche de un miércoles de noviembre. Había 3 grados bajo cero, y yo llevaba una chaqueta fina, una maleta, y el teléfono al 9%. Nadie me siguió. La única persona que contestó fue mi tía Marta, la hermana Mayo, de mi padre. No había hablado con ella en meses porque mamá había estado cortando lazos con toda la familia de mi padre. Mamá había bloqueado números, rechazado invitaciones y desviado el correo. Una amputación limpia. Pero Marta no dudó y me dijo que fuera. Cuando llegué a su puerta cerca de la medianoche, con una maleta y cara de no haber dormido en una semana. Me hizo pasar sin una sola pregunta y preparó la habitación de invitados. Marta era buena gente en directa, práctica y con tolerancia cero para las tonterías. Su esposo era fontanero, un hombre tranquilo y trabajador que claramente no sabía qué hacer con un chico de 18 años desplazado, que aterrizaba en su habitación libre en una noche escolar. Tenían 2 hijos menores de 8 años y un presupuesto ajustado. Intenté hacerme lo más pequeño posible. Comía menos de lo que necesitaba. Me duchaba rápido y mantenía mis cosas en la maleta por si tenía que irme pronto. Marta se dio cuenta y empezó a dejar barritas de proteínas en la mesa de noche sin decir nada. Eso me dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho Márquez. Me inscribí para mi último semestre, una nueva ruta de autobús de 45 minutos por trayecto, funcionando con 4 horas de sueño y café de gasolinera. Conseguí trabajo en un restaurante griego cerca de la carretera estatal. Ganaba $12.50 por hora
más propinas. Lo que en un turno de almuerzo de martes significaba unos $11 en billetes arrugados de jubilados y camioneros. Limpiaba mesas, lavaba platos, fregaba suelos y aguantaba las quejas constantes de un cocinero, cuyo vocabulario consistía solo en insultos y gestos con la espátula. Mis zapatillas olían permanentemente a grasa de carne y desinfectante industrial. A las 3 semanas de empezar, Marcas me encontró, no en persona, sino por teléfono. Llamó directamente al restaurante y le dijo al gerente que era un familiar preocupado y que yo era un joven inestable, en medio de una crisis de salud mental en quien no se debía confiar cerca de equipo de cocina. El gerente no me despidió, pero me recortó las horas a la mitad mientras aclaraba la situación. Eso me costó unos $380 en un periodo de 2 semanas, lo cual no parece mucho a menos que todo tu plan financiero se base en salarios de restaurante y matemáticas de desesperación. Pasé 3 días comiendo solo el pan gratis que el cocinero me lanzaba durante los turnos. El gerente finalmente me devolvió mis horas tras explicarle la situación y decidir que Marcas estaba mintiendo. Sin embargo, Namoselte, durante esas 2 semanas operé con un margen tan estrecho que una multa de estacionamiento me habría arruinado. Unas 6 semanas después, mamá apareció en el restaurante un viernes durante el ajetreo del almuerzo. Iba mejor vestida de lo normal y traía una carpeta bajo el brazo. Me vio antes de que pudiera esconderme en la cocina y se acercó para abrazarme allí mismo, entre las mesas. Lo hizo frente a los clientes habituales y frente al cocinero que miraba por la ventana de la cocina. Me quedé allí con una bandeja de limpieza en las manos y dejé que sucediera, porque montar una escena en mi trabajo no era una opción. Entonces lanzó su propuesta. Dijo que había estado muy preocupada y que quería ayudarme con unos papeles de seguro médico para actualizar mi información. Sacó la carpeta y empezó a abrirla sobre una mesa, entre la musaca a medio comer de alguien y un vaso de té helado. Le dije que no era el momento ni el lugar, y que la llamaría más tarde. Ella insistió en que era solo una firma rápida. Me alejé y ella dejó la carpeta sobre la mesa. Cuando se fue, revisé el contenido. Eran formularios médicos, pero en medio había una autorización financiera general. Ese documento le habría dado acceso para gestionar mis cuentas bancarias y financieras en mi nombre. En ese momento yo apenas tenía unos cientos de dólares en una cuenta de ahorros. Así que parecía inútil, pero así es como funciona esto. Consigues la firma primero y luego ves en que la usas. Lo había camuflado entre documentos de seguros legítimos, como si fuera un truco de cartas. Me quedé con la carpeta, no firmé nada y empecé a llevar un registro de todo. Por esa época, Marta me contó con cautela que mamá la había llamado para decirle que yo había elegido irme, que me había mostrado hostil y agresivo con Marcas y que estaba inestable. Marta no se creyó nada, pero el hecho de que mi madre estuviera distorsionando la historia me indicó exactamente a qué juego estaba jugando. También me enteré de que le había dicho a Hugo que yo no quería hablar con él porque estaba enojado con la familia. Había cortado la comunicación entre nosotros y le decía a cada lado que el otro no le importaba. Era una triangulación de manual, y con un chico de 14 años funcionó a la perfección. Ahorré cada dólar que pude. Marta rechazaba el dinero del alquiler cada vez que intentaba pagárselo. Abrí una cuenta de ahorros en la cooperativa de crédito y vi crecer el saldo en cantidades tan pequeñas que resultaban casi insultantes. Finalmente reuní lo suficiente para comprar un sedán destartalado a un conocido del esposo de Marta. No tenía aire acondicionado y la luz de revisión del motor estaba siempre encendida, pero funcionaba y era mío. Llevaba 3 meses entre humo de autobús, grasa y soledad. Funcionaba a base de disciplina y rencor en partes iguales. Una mañana, mientras limpiaba el mostrador antes del desayuno, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. La voz era tranquila y precisa. Era el abogado de mi padre. Dijo que mi padre quería reunirse conmigo por un asunto financiero. Apreté el teléfono tan fuerte que la funda crujió. Su padre ha solicitado una reunión a la mayor brevedad posible, dijo. Casi cuelgo. El hombre llevaba fuera más de 5 meses. Se había desvanecido, dejándome recoger los escombros mientras desaparecía de su propia familia. Lo que fuera que tuviera que decir ya no era relevante, pero fui, porque la parte de mí
que necesitaba respuestas, era más fuerte que la que quería cerrar la puerta. La oficina del abogado estaba en el cuarto piso de un edificio del centro. El recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde mi padre ya estaba sentado. Parecía que alguien le hubiera pasado un filtro de envejecimiento acelerado. Pesaba 10 kilos menos y su piel estaba grisácea. Sus manos temblaban sobre la mesa y sus ojos estaban húmedos antes de que cualquiera de los dos hablara. Me senté frente a él con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, dejando claro con mi lenguaje corporal que esa reunión le iba a salir cara. Empezó a hablar de forma desordenada y tropezando con sus palabras. Dijo que lo sentía tantas veces que la palabra perdió su significado, pero también mencionó cosas específicas. Sabía de mis turnos en el almacén y que yo no estaba allí cuando aprobé mi examen de conducir. Incluso sabía mi horario en el restaurante y que estaba limpiando mesas 5 noches a la semana. Eso me perturbó más que la disculpa Ann. La idea de que había estado siguiendo mi vida mientras no hacía absolutamente nada para ayudarme. Entonces me contó la verdad. 7 meses antes de irse, le habían diagnosticado una enfermedad terminal en etapa 4. Los médicos lo detectaron tarde. Él había ignorado la fatiga, la pérdida de peso y el dolor persistente pensando que era estrés. Para cuando llegaron los escáneres, el pronóstico era de meses, no de años. Dijo que decidió irse porque no soportaba la idea de que sus hijos lo vieran desintegrarse. Pensó que desaparecer limpiamente era piadoso y que dejarnos como una familia intacta era mejor que obligarnos a verlo morir. Esa lógica era una locura. No proteges a la gente desapareciendo ni evitas el dolor creando uno peor. Pero al verlo allí, con su rostro destrozado, me di cuenta de que él lo creía totalmente. Su primer instinto fue protegernos, algo delirante, pero real. Luego me contó lo que hizo que todo encajaran antes de irse. Descubrió que mamá y Marcas ya estaban juntos. No fue después de su partida. Mamá había estado viendo a Marcas mientras papá estaba en las salas de espera de oncología. Cuando mi padre la confrontó, ella le dio la vuelta a la situación. Le convenció de que su enfermedad complicaría todo y que sería más fácil para los niños si él se apartaba en silencio. Convenció a un hombre moribundo de que su familia estaría mejor sin él. Él se lo creyó, empacó y se fue. Mamá instaló a Marcas antes de que el aroma de mi padre desapareciera de las almohadas. El abogado esperó a que nos recuperáramos y pasó a los negocios. A pesar de todo, papá había estado trabajando a distancia, haciendo consultoría en logística y gestión de suministros. Sus inversiones inteligentes de más de 20 años habían crecido. Había estado construyendo una estructura financiera desde su cama de hospital. Quería que todo fuera para Mian. Era un fondo fiduciario gestionado por la firma de abogados, lo suficientemente sustancial como para cubrir una asignación mensual, la matrícula universitaria completa en una universidad estatal, y una reserva que se desbloquearía a los 25 años. Estaba estructurado cuidadosamente para que nadie más que yo y el fiduciario tuviéramos autoridad sobre un solo dólar. Firmé el papeleo, estreché la mano del abogado y miré a mi padre una última vez antes de salir. Estaba llorando en silencio. Le di un abrazo y sentí que lo necesitaba. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante casi 1 hora sin arrancar el motor. Me mudé de casa de Marta en 2 semanas. Pero antes, les agradecí específicamente por cada detalle. Desde la llamada a medianoche hasta las barritas de proteínas, encontré un estudio de unos 35 metros cuadrados con una cocina pequeña, que era más un concepto que una habitación, con vistas a un taller de neumáticos. Pero mi nombre estaba en el contrato y mi llave en la cerradura. Esa primera noche, tumbado en el colchón en el suelo, sentí algo que no había sentido en meses en silencio mental. Mi cerebro finalmente dejó de analizar amenazas. Me inscribí en el colegio comunitario y mantuve mis turnos en el restaurante porque gastar el dinero del fideicomiso sin ganar nada por mi cuenta se sentía mal. Visitaba a mi padre en el centro de cuidados 3 veces por semana. Algunos días hablábamos de la escuela o de documentales. Otros días simplemente nos sentábamos allí. Estábamos intentando reconstruir algo y algunos días funcionaba. Una tarde me mostró su cartera de inversiones en una tableta y me explicó su estrategia financiera. El dinero es una herramienta,
no una identidad, me dijo. 10 días después de mudarme, llegó el primer ataque. Alguien intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre, usando mi número de seguro social. La solicitud fue denegada porque la dirección no coincidía. Habían usado la dirección de mamá y Marcus. Bloqueé mi crédito de inmediato. 2 semanas después, Hugo me envió una foto de un documento diciendo que mamá necesitaba que lo firmara para la escuela. No era un formulario escolar, era una plantilla de poder notarial general donde mamá figuraba como agente autorizada para gestionar mis decisiones financieras, legales y médicas. Alguien se había esforzado en que pareciera real, pero no lo era. Ellos estaban aprendiendo de sus errores. Eso me asustó más que el primer intento. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a mi abogado. No le respondí a Hugo. Luego vino el mensaje de texto de parte del propio Hugo. Al principio era casual ante extraño: hermano, ¿cómo está el nuevo lugar? Pero en pocos días las preguntas se volvieron quirúrgicas. Quería saber dónde estaba mi apartamento, cómo lo estaba pagando o si iba a ir a la universidad ahora. Las preguntas no sonaban como la curiosidad de un chico de 14 años. Sonaban ensayadas. Después de eso, se convirtió en un ciclo en trucos con el papeleo, amenazas sutiles, falsa preocupación y Hugo siendo usado como una paloma mensajera. Entonces, mi cuenta bancaria fue congelada temporalmente. Alguien intentó iniciar una transferencia electrónica usando credenciales que eran casi correctas, pero no del todo exactas. El departamento de fraude del banco lo detectó y bloqueó todo. Era el procedimiento estándar, pero ese procedimiento significó que pasé un día entero con acceso cero a mi dinero. No pude comprar comida, no pude poner gasolina al coche, no pude hacer nada excepto sentarme en una sucursal de la cooperativa de crédito, llenando papeleo, mientras un especialista en fraudes me guiaba en la recuperación. Pasé ese día sin un centavo y furioso. El dolor de corazón es un lujo cuando estás calculando el dinero de la gasolina y el alquiler en un mismo suspiro. Luego, la cosa se volvió personal. Estaba en mi apartamento estudiando para un examen parcial cuando alguien llamó a la puerta. Eran esos 3 golpes autoritarios que hacen que se te revuelva el estómago incluso antes de levantarte. Eran 2 oficiales de policía. Habían recibido una llamada de un familiar preocupado, informando que yo era potencialmente un peligro para mí mismo y que vivía en condiciones inestables. Pidieron entrar, preguntaron si tenía armas y si estaba teniendo pensamientos de hacerme daño. Cooperé, los dejé pasar y les mostré el apartamento. Estaba limpio, organizado y con los libros de texto sobre el escritorio. Uno de los oficiales miró a su alrededor y se notaba que estaba haciendo cálculos mentales. Aquello no coincidía con la llamada que recibieron. Tomaron mi declaración, me dieron un número de referencia del caso y se fueron. Pero mi arrendador había visto la patrulla. Me llamó esa misma tarde y dijo que no quería ningún tipo de problemas. La implicación era clara: hagan una visita más y encontraría una razón para terminar el contrato de alquiler. Pasé 1 hora al teléfono asegurándole que era un reporte falso. Básicamente, estaba audicionando para conservar el apartamento que ya pagaba puntualmente cada mes. Le conté todo a mi abogado y él lo añadió al expediente. Cambié de banco, configuré nuevas medidas de seguridad y establecí una dirección de correo electrónico dedicada a la que solo la oficina del abogado y el administrador del fideicomiso tenían acceso. La reacción de mi padre cuando se lo conté fue una única y cansada frase: ahora ves lo que ella es. 1 semana después, ella le dio la razón de nuevo. Mi madre se presentó en la oficina de registro de mi universidad. Dijo que era mi madre y que necesitaba verificar mi estado de inscripción y mi información de ayuda financiera. La encargada del registro, que Dios la bendiga, le dijo que no podían revelar ninguna información del estudiante sin mi consentimiento por escrito. Mi madre no se lo tomó bien. Empezó a llorar y les dijo que yo estaba en una mala situación y que ella solo intentaba ayudar a su hijo. Cuando eso no funcionó, las lágrimas se secaron rápido y pasó a exigir
hablar con un supervisor. La seguridad del campus terminó escoltándola a la salida. Me enteré porque la oficina de registro marcó el incidente y me envió un aviso de cortesía por correo electrónico. Al día siguiente, Hugo me envió un mensaje de texto que me nubló la vista. Mamá me dijo que te has estado drogando y que por eso te mudaste. Dijo que necesitas ayuda. Drogas. Esa era la nueva narrativa. No que elegí irme, ni que era inestable. Ahora era que usaba drogas. Cualquier versión de mí que ella necesitara crear para filtrar lo que estaban haciendo. La construiría desde cero y se la vendería a un niño que no sabía nada mejor. No respondí. Tomé una captura de pantalla y la añadí al archivo. La llamada de Marcas llegó un jueves por la noche. Quería reunirse conmigo. Dijo que era sobre Hugo, sobre temas familiares que debían discutirse en persona. Le dije que no estaba interesado. Él dijo que Hugo había estado teniendo dificultades, portándose mal en la escuela y alejándose de sus amigos. Esa era la palanca, y él sabía exactamente dónde apoyarla. Acepté reunirme en una cafetería al día siguiente. Esperaba ver a Márquez solo, pero al entrar vi a mi madre, a Marcas y a Hugo en una mesa del rincón. Una emboscada, por supuesto. Márquez habló primero, con una actuación completa. Dijo que se había sentido inseguro, que había proyectado sus propios problemas en mí y que había manipulado a mamá. Dijo que ahora ella me veía como una amenaza por su culpa, pero que él había hecho un trabajo real en sí mismo. Traducción: había practicado como mentir con la cara más seria. Misma función, pero mejor entrega. Entonces llegó la petición. Márquez dijo que quería adoptarme legalmente para formalizar la familia y corregir el error de haberme echado. Luego dijo algo que eliminó cualquier fingimiento en la habitación. Esto es realmente para proteger los activos de la familia y asegurar que todos estén cuidados bajo un mismo techo. Los activos de la familia se refería a mi fideicomiso, establecido por mi padre moribundo, gestionado por mi abogado y financiado por el trabajo de mi padre. Marcas acababa de llamarlo activos de la familia, como si fuera una cuenta bancaria compartida que él tuviera derecho a auditar. No me veía como una persona, yo era una contraseña que podía hablar. No quería ser mi padre, quería ser mi código de acceso. Algo que no había cambiado desde que me echaron. Él estiró la mano sobre la mesa. Retiré mi mano. Antes de que se acercara, mi madre asentía como si estuviera presenciando una propuesta de matrimonio. Hugo me miraba con esos ojos de hermano menor, llenos de esperanza desesperada y cero contexto. Dejé que el silencio se asentara. Necesito pensarlo, dije con calma, neutral, sin darles nada. Luego, me fui, pero no me fui antes de hacer algo deliberado. Al salir, me detuve y dije casualmente, casi como algo sin importancia. La oficina de mi abogado configuró un nuevo portal de correo para la correspondencia del fideicomiso. Si alguien de la familia necesita contactar por papeleo o lo que sea, pueden usar ese canal. Le di a mi madre una dirección de correo falsa que mi abogado y yo habíamos creado exactamente para esto. Una bandeja de entrada muerta que existía por una sola razón. Amber, si alguien de esa casa intentaría usarla para llegar al dinero. Lo dije como si no importara, como si no estuviera poniendo una carnada en el anzuelo. Honestamente, quería que cayeran. A Márquez le tomó 11 días. La oficina de mi abogado registró un correo electrónico desde una cuenta de Gmail registrada con un ligero error ortográfico en mi nombre, lo suficientemente parecido para confundir, pero lo bastante diferente para poder negarlo. El correo, escrito en un lenguaje legal rígido, decía ser de un representante familiar. Pedían una reunión sobre la coordinación de beneficiarios y la alineación de la tutela. Usaron como excusa la edad de Hugo y mi reciente transición a la vida independiente para solicitar una revisión familiar del fideicomiso. El asistente legal rastreó la cuenta de recuperación de ese correo y llegó a una dirección asociada al perfil de LinkedIn de Marcas. No era una cuenta anónima, era la huella digital real de Marcas, a solo 2 clics de distancia, sentada allí mismo. Unos días después, Hugo apareció en mi apartamento sin avisar. Todavía no sé cómo consiguió la dirección. Cuando abrí la puerta, allí estaba él con su mochila puesta, pareciendo que había ensayado un discurso en el autobús. Dijo que
Me extrañaba. Dijo que mamá estaba triste todo el tiempo. Dijo que Marcas realmente se estaba esforzando. Luego dijo algo que me dejó helado en Marcas. Dice que si vuelves y haces lo de la adopción, él puede ayudarte a manejar tu dinero para que no tengas que preocuparte. Un chico de 15 años repitiendo el discurso financiero de un adulto. Él no entendía para qué lo estaban usando. En ese momento, cualquier pequeña parte de mí que todavía les daba el beneficio de la duda, simplemente murió. Estaban usando a mi hermano como mensajero, dándole guiones y desplegando a un niño para hacer el trabajo sucio de una estafa. Ninguno de los dos tenía el valor de dar la cara. No me desquité con Hugo. Le hice un sándwich. Lo dejé jugar un rato en mi computadora y luego lo llevé a casa sin decir una sola palabra sobre Marcas o el fideicomiso. Cuando lo dejé, mamá estaba en el porche tratando de parecer casual, como si no hubiera orquestado toda la visita. No bajé del coche. Esperé a que Hugo entrara y me alejé. Dejé de discutir y empecé a documentar. Discutir es para personas que todavía creen que la vergüenza funciona. Pasaron 4 meses. Yo me mantuve en silencio. Ellos no. Registré cada mensaje de texto, cada correo de voz y cada mensaje de solo quería saber cómo estás, que en realidad era solo una misión de reconocimiento. Mientras tanto, obtuve un promedio de 3.6 en el colegio comunitario. Seguí visitando a mi padre, cuya condición se había estabilizado, y dejé que ellos pensaran que mi silencio significaba que estaba cediendo. El expediente de mi abogado estaba terminado. Teníamos el intento de fraude de crédito con el reporte oficial y el número de caso. Teníamos el poder notarial falsificado disfrazado de formulario escolar, con metadatos que apuntaban a su dirección. El intento de transferencia bancaria marcado como fraude, el reporte policial falso, el correo de carnada rastreado directamente al perfil de Márquez y el incidente en el registro universitario. Eran 6 incidentes documentados de fraude y manipulación. Cada uno de ellos era un delito penal por sí solo. Juntos, formaban un patrón tan claro que prácticamente se presentaba solo. Mi abogado también había contactado al empleador de Márquez. No para hacer acusaciones, sino para presentar una consulta formal de cumplimiento normativo. En su industria, el cumplimiento es algo muy serio. Las personas de su nivel deben cumplir con estándares de integridad muy altos. Un patrón documentado de fraude, incluso sin cargos presentados, era suficiente para activar una revisión interna. Mi abogado no presentó cargos criminales, presentó un paquete de cumplimiento. Esas investigaciones no requieren pruebas más allá de toda duda razonable, solo sospechas documentadas. Teníamos más que suficiente. También presenté un reporte policial formal. Se asignó un número de caso y se contactó a un detective. El detective me dijo que estos casos se mueven lento y rara vez llevan a un juicio a menos que las cantidades de dinero sean significativas. Eso estaba bien para mí. No necesitaba una condena. Necesitaba un número de caso. Los números de caso se adjuntan a los nombres y persiguen a las personas en sus verificaciones de antecedentes. No caducan cuando el archivo estuvo listo. Organicé la reunión en su casa, en su terreno. Los quería relajados y confiados, pensando que yo había vuelto al redil. Me presenté con mi abogado, ambos vestidos de manera formal. Él llevaba un maletín que podía terminar con su juego en una sola sesión. Llamé a la puerta de la casa que solía llamar hogar. Mamá abrió y vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la confusión y luego al miedo al ver a mi abogado. Entonces forzó una sonrisa esperanzadora y nos dejó pasar. Márquez ya estaba en la sala. Estaba en una posición de poder, con los pies firmes, proyectando autoridad. Hugo estaba en el sofá con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Márquez empezó de inmediato. Me alegra que vinieras. Sabía que recapacitarías. Hizo un gesto hacia las sillas y dijo que habláramos de los siguientes pasos. Yo no me senté. No hay siguientes pasos, dije. Hay consecuencias. La sonrisa en el rostro de Márquez no desapareció. Se congeló como un protector de pantalla que no ha captado la señal. Mi abogado abrió su maletín y expuso todo metódicamente, de la forma en que se presentan hallazgos en una junta directiva, algo que Márquez apreciaría dado su trasfondo profesional. Se detallaron los 6 incidentes a la solicitud de tarjeta usando mi número de seguro social rastreada a su dirección,
el poder notarial falsificado, creado en su red doméstica, el intento de transferencia, la falsa inspección policial, el correo electrónico de carnada y la visita a la universidad donde la seguridad escoltó a mi madre a la salida. Cada uno era un delito o un acoso documentado. Juntos, eran un expediente que alegraría la tarde a cualquier fiscal. Mi abogado también mencionó, casi como un comentario al margen, que se había presentado una consulta formal de cumplimiento ante el empleador de Marcas hacía 3 semanas. El rostro de Marcas cambió por primera vez. No fue pánico, fue reconocimiento. Él sabía lo que significaba una investigación de cumplimiento en su industria en auditorías internas, autoridad suspendida y baja administrativa mientras se realizaba la revisión. Su nombre estaba ahora en un archivo en el departamento legal de su empresa. Y en una industria donde la confianza regulatoria es el producto, ese archivo nunca se cierra. No puedes hacer eso, dijo Marcas. Fue la primera vez que escuché su voz sin su barniz pulido. Sonaba cruda, desnuda. Ya está hecho, respondió mi abogado. Presentado y reconocido, y juro que esto no fue planeado, pero el momento fue quirúrgico. El teléfono de Marcas vibró sobre la mesa lateral. Él lo miró por reflejo. Vi cómo sus ojos escaneaban la pantalla y cómo el color abandonaba su rostro en tiempo real. No dijo qué era, ni tenía que hacerlo. El departamento de cumplimiento trabaja con sus propios horarios y, al parecer, ese horario acababa de entregar su veredicto. Mi madre empezó a llorar. Decía una y otra vez que ella no sabía nada. Dijo que no sabía lo de la tarjeta de crédito, ni lo de los correos, ni que Márquez intentaba acceder al fideicomiso. Tampoco sabías que papá se estaba muriendo, le dije. No sabías que Márquez te manipulaba para echar a tu propio hijo, ni que alguien falsificaba documentos legales usando el teléfono de tu hijo pequeño. Es mucho no saber para alguien que siempre parece saber exactamente lo que quiere, añadí. Ella no tuvo respuesta para eso. Y por primera vez, no volvió a intentar llorar. Simplemente se quedó quieta, como si el guión se hubiera terminado y ella no tuviera la página siguiente. Dije lo que vine a decir. Esto es lo que va a pasar. No me van a adoptar, no van a acceder al fideicomiso y no van a recibir ni un centavo ni ahora ni nunca. La investigación de cumplimiento está activa, el reporte policial está abierto y el reporte de fraude está documentado. Una orden de cese y desistimiento llegará por correo certificado dentro de esta semana. Si alguien de ustedes, o alguien actuando en su nombre, intenta contactar a mi abogado o acceder a mis cuentas, presentaremos cargos criminales por robo de identidad, fraude y falsificación. El archivo está completo. La única razón por la que no he presentado cargos hoy es porque elijo no hacerlo, pero esa elección tiene fecha de caducidad. Me giré hacia Hugo. Estaba hecho un ovillo en el rincón del sofá, con las rodillas pegadas al pecho, haciéndose pequeño. Tenía 16 años y estaba atrapado en medio de algo de lo que nunca pidió formar parte. «¡Oye!», le dije en voz baja. «Nada de esto es culpa tuya. Lo sabes, ¿verdad?». Él me miró. Por primera vez, no parecía un niño repitiendo el guión de otra persona. Parecía un chico que finalmente escuchaba algo que realmente era para él. «Dijeron que te fuiste porque no querías estar cerca de nosotros», dijo con la voz rota. «No me fui», le respondí. «Me dijeron que me fuera». «Hay una diferencia, y cuando seas lo suficientemente mayor para ver todo esto con claridad, llámame, yo responderé». Marcas intentó tocar el hombro de Hugo, un gesto instintivo y posesivo, pero Hugo se alejó de su mano con un respingo. Fue un movimiento pequeño, pero yo lo vi. Y Marcas vio que yo lo vi. Mi abogado y yo nos fuimos. La orden de cese y desistimiento llegó 4 días después, firmada por el propio Marcas. 2 semanas después del enfrentamiento, lo pusieron en excedencia. La investigación de cumplimiento encontró otras cosas: kilometraje inflado y facturación doble en eventos de clientes. Cosas menores que nadie habría mirado 2 veces sin un microscopio encima. Pero así son esas investigaciones, se extienden. Para fin de mes, Marcas estaba fuera. Una separación de mutuo acuerdo, que es lenguaje corporativo
para decir que lo dejaron renunciar antes de hacerlo público, sin indemnización ni cartas de recomendación. En una industria donde tu nombre es tu currículum, ahora era el tipo expulsado bajo una nube de dudas. Buena suerte explicando ese hueco en tu próxima entrevista. Una cosa más después del cese y desistimiento, Marcas llamó directamente a la oficina del administrador del fideicomiso. Un último intento. La recepcionista reconoció su voz y dijo 5 palabras. Esta llamada está siendo grabada. Él colgó Ese fue el último contacto. Algunas puertas no se cierran con un portazo, se cierran con un clic. Pasé por delante de la casa, exactamente una vez para dejar una tarjeta de cumpleaños para Hugo en el Audi. Ya no estaba. Había sido reemplazado por un sedán de 10 años estacionado chueco en la entrada. La casa que papá pagó y que Marcas reclamó se veía muy diferente ahora. Mamá llamó una vez, después de la orden legal. Dejé que se fuera al buzón de voz. Fueron 40 segundos de silencio puntuados por un lo siento. Lo guardé, no porque me conmoviera, sino porque documentar ahora es un hábito. Escribo esto desde mi apartamento, es tarde. El próximo semestre termino el colegio comunitario. En otoño me transferiré a la universidad estatal. Estudiaré administración de empresas con una especialización en finanzas. Resulta que ver a tu padre moribundo, superar al mercado desde una cama de hospital, te enseña más que cualquier aula. Mi promedio es de 3.6. Nada mal para alguien que limpiaba grasa de suelos hace 2 años. Papá todavía está aquí. Sigue siendo terco. En cuanto a mamá y Márquez, no pienso en ellos. El papeleo está archivado y los cajones cerrados. Lo que les pase no es mi problema. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. La diferencia es que las mías vienen con recibos. Y Hugo, la oferta sigue en pie. Cuando esté listo, responderé. Pero he terminado de perseguir a nadie. Ni por amor, ni por familia, ni por nada. Esa versión de mí se ha ido. Me echaron cuando no tenía nada y vinieron gateando de vuelta cuando tuve algo. Es gracioso cómo funciona eso. Aquí termina la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten y nos vemos a la próxima.